Somos libres y necesitamos gracia, doctrina católica basada en la revelación y el sentido común. Hasta ahora, hemos estudiado tres de las posiciones fundamentales que sobre la relación entre gracia y libertad se han dado en la historia del cristianismo, y unas u otras modalidades siguen vigentes hasta nuestro tiempo. Finalmente nos queda por conocer la cuarta posición, la correcta y verdadera, la cual sostiene y demuestra que, a la vez somos libres y necesitamos de la gracia de Dios. Somos libres. La libertad humana puede ser conocida por la misma razón. Podemos dar pruebas convincentes de que el hombre es libre partiendo tanto de consideraciones metafísicas, como psicológicas y sociales. Prueba metafísica. La voluntad es una potencia racional de querer, cuyo objeto es el bien en general. Pero las cosas objeto de su elección no pueden ser sino bienes limitados y parciales. De ahí esa ontológica indeterminación del querer voluntario, en el que se fundamenta la libertad. Ninguno de los bienes de este mundo, siendo finitos, puede llegar a atraer necesariamente el querer libre del hombre. Solo Dios, el sumo bien, al ser perfectamente conocido, como sucede en los bienaventurados, puede atraer necesariamente la voluntad del hombre. Y es entonces cuando la libertad humana llega a ser perfecta, cuando su adhesión al verdadero bien es absoluta, sin posible desviación o falla alguna. Ninguno de los bienes de este mundo, por fascinantes que sean, y tampoco ninguno de los numerosos ídolos que el Occidente ha fabricado y sigue fabricando en su creciente descomposición, ninguna de las divinidades inmanentes que propone la idea o el Estado totalitario hegeliano, la democracia liberal de Spinoza, etc., puede exigir la obediencia necesaria de nuestra libertad. Por eso únicamente la adhesión a un Dios verdadero y personal, infinitamente trascendente a todo lo mundano, puede garantizar la genuina libertad del hombre, y es inevitable, podemos afirmarlo a priori, pero también a posteriori, que la falta de fe en Dios traiga consigo la negación de la libertad verdadera de la persona humana. Prueba psicológica. Antes del acto, somos conscientes de nuestra capacidad de deliberación, considerando unos y otros valores y condicionamientos. En la decisión, nos sabemos dueños de nuestro acto, que no se produce necesariamente, y que podría ser otro. También durante la ejecución nos conocemos capaces de cambiar el acto, prolongarlo o suprimirlo. El físico Pascal Jordan dice que para Heisenberg la libertad es el hecho experimental más seguro que existe, y él mismo añade que tenemos que considerar la libertad como un hecho demostrable y demostrado, confrontar, el hombre de ciencia ante el problema religioso, Madrid, Guadarrama 1972, páginas 420 y 431. Prueba moral y social. Sabemos que las responsabilidades y las obligaciones no son ilusiones morbosas, sino vínculos reales. Y de esto la conciencia es universal en la geografía y en la historia. Sabemos que los premios y castigos, las exhortaciones, elogios y correcciones, las leyes cívicas y la exigencia real de los contratos, todo está dando un testimonio evidente de que el hombre es libre, y que su conducta general y sus decisiones concretas no están determinadas. Es tan absurda la negación de la libertad, que quienes sostienen esta negación siguen tratando a los hombres en la práctica, como si fueran libres. Pero la Iglesia conoce sobre todo la libertad por la revelación de la Biblia. San Agustín afirma que Dios reveló por sus santas escrituras que hay en el hombre libre arbitrio de la voluntad. Es esta en la Biblia una enseñanza constante, explícita o implícita. Dios hizo al hombre desde el principio, y le dejó en manos de su albedrío. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos, Eclesiástico 15, 14 y 15, Deuteronomio 30, 15 a 18. Por eso, porque el hombre es libre, el Señor le exhorta, le corrige, le anima, le amenaza, Isaías 5, 4 a 5, Salmo 7, 12 a 13. Si el hombre no fuera libre, la Biblia entera resultaría ininteligible. En ella Dios llama a conversión, pone a prueba a los hombres, Génesis 22, 1 a 19, Éxodo 15, 25, 16, 4, 20, 20, Jueces 2, 22, Judith 8, 25 a 27, Sabiduría 3, 5, Eclesiástico 2, 1. ¿Qué sentido puede haber en todo eso si el hombre está determinado en su línea conductual, si no tiene poder de libertad sobre ella? El Señor premia a los fieles, Santiago 1, 12, Apocalipsis 3, 21, reprocha a los pecadores, a los que resisten al Espíritu Santo, Hechos 7, 51, anuncia castigos a los malvados, Mateo capítulos 23 y 25.
¿A qué todo eso, si no es libre el hombre? Verdad es que la libertad del hombre admite muchos grados de perfección, y que no en todos es igual. Los no creyentes, aunque sea a veces de modo imperfecto, son libres, pues poseen luz de razón y conciencia moral. Romanos 2, 14-16. Los pecadores tienen la libertad disminuida por sus vicios, y sujeta en algún grado al maligno. Juan 8, 44, Romanos 6, 11, Gálatas 4, 21-31, 2 Pedro 2, 19. Los justos son libres, pero no gozan de absoluta libertad. Romanos 7, 15-19, sino que están llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21, Juan 8, 36, Gálatas 5, 1 y 13. Hoy, como al comienzo del cristianismo, la Iglesia Católica afirma ella sola la libertad del hombre, negada por el luteranismo, y rechazada o considerada con un escepticismo agnóstico, más bien inclinado a la negación, por las diversas escuelas filosóficas y psicológicas del pensamiento moderno. Una vez más cumple la Iglesia su misión de defensora de los bienes humanos naturales que se ven amenazados por el error o el pecado. Cuando, por ejemplo, el mundo duda del poder de la razón para un conocimiento objetivo, la Iglesia lo afirma. Cuando la razón se oscurece en el conocimiento de ciertos aspectos de la ley natural, la Iglesia acude en su ayuda desde la fe, pues Cristo constituyó a los apóstoles y a sus sucesores intérpretes auténticos de toda ley moral. Es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la natural. Ahora a la Iglesia le toca afirmar la libertad del hombre ante un mundo que habla de libertad a todas horas, pero que no cree en ella. Que no cuenten con nosotros, los cristianos, para afirmar una libertad entendida como individualismo, irresponsabilidad, capricho o anarquía, si se habla de libertad considerada en su concepto humano y racional, como autodeterminación, como libre arbitrio, estaremos entre los primeros para exaltar la libertad, para reconocer su existencia, para reivindicar su tradición en el pensamiento católico, que ha reconocido siempre esta prerrogativa esencial del hombre. Baste recordar la encíclica Libertas, de 1880, del Papa León XIII. El hombre es libre, porque está dotado de razón, y como tal, es juez y dueño de las propias acciones. Contra las teorías deterministas y fatalistas, tanto de carácter interno y psicológico, como de carácter externo y sociológico, la Iglesia ha sostenido siempre que el hombre normal es libre y, por ello, responsable de las propias acciones. La Iglesia ha aprendido esta verdad no solo de las enseñanzas de la sabiduría humana, sino también y sobre todo de la revelación. Ella ha reconocido en la libertad una de las señales primitivas de la semejanza del hombre con Dios. Cada uno ve cómo de esta premisa se deriva la noción de responsabilidad, de mérito y de pecado, y cómo a esta condición del hombre está vinculado el drama de su caída y de la redención reparadora. Así pues, la Iglesia Católica ha sostenido que ni siquiera el abuso inicial que el primer hombre hizo de su libertad, el pecado original, ha comprometido en sus infelices herederos de modo total, como defendió en otro tiempo la Reforma protestante, la capacidad del hombre de obrar libremente.